Vamos a continuar con el estudio que estamos viendo, el libro de los Hechos. Así que te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 y 14. Hoy tenemos un tema muy bonito. Los que no tengan Biblia pueden tomar una Biblia prestada, por supuesto, de aquel lado, pues para eso son esas Biblias que tenemos ahí, ¿verdad? Si quieres tomar una Biblia prestada, pues tienes libertad. Hay otros que prefieren las Biblias electrónicas, no importa, lo que sea para ti. No hay, si quieres ahí, Pame, ¿alguien necesita Biblia? De una vez para que... Sí, allá pasa, si quieren, allá pásales una Biblia, Pame, gracias, abusando de tu amabilidad. Digo, Kikis, perdón, ya no traigo lentes, entonces ya no confíen mucho en mí. Es que no traigo lentes, porque si me pongo los lentes ya no leo. Entonces, bueno. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Estamos en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo hizo 3 viajes. 3 viajes y luego al final fue a Roma, donde ya la tradición dice que estuvo encarcelado y después fue muerto como mártir, ¿verdad? El apóstol Pablo. Pero estamos apenas en el primer viaje misionero. Este viaje misionero empezó en el capítulo 13. Es muy hermoso ver que desde el capítulo 13, a partir del capítulo 13, empieza el viaje misionero y dice, si quieres rápidamente, 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Acuérdate que Saulo después se convirtió en Pablo de Tarso, pero el Espíritu Santo les dice a ellos que tiene una encomienda especial. Había muchos hombres, una encomienda especial que era empezar a predicar el Evangelio para todos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Ya lo sabes. Los gentiles son todas aquellas personas que no somos judíos. Hoy tristemente hay algunos grupos, yo sé que la cultura judía es apasionante, muchas de las tradiciones tienen una enseñanza profunda, pero tristemente, y lo veremos en el capítulo 15, muchos grupos hoy quieren judaizarse. Y ese no es el plan de Dios. Por supuesto es apasionante el Antiguo Testamento y no deja de ser palabra de Dios. Pero el propósito de Dios no es que los gentiles nos volvamos judíos, sino que tanto judíos como gentiles seamos uno en Cristo. Ese es el plan de Dios. Y como dice la Escritura, rompiendo la barrera que había entre ambos pueblos, nos hace uno. Pero hoy, aunque es muy apasionante y yo debo reconocer que de repente me gusta escuchar algunos comentarios de gente judía, porque te amplía el panorama, pero no es para que me convierta en judío, ¿verdad? Te amplía el panorama. Entiendes la profundidad de la fiesta de la Pascua, de la fiesta de los tabernáculos, y claro, tú con el Espíritu de Dios como creyente, dices, esto es lo que Dios quería enseñar desde tiempos antiguos, ¿verdad? En el capítulo 15, no se lo pierdan, viene una discusión muy interesante. Pero ahorita estamos en el primer viaje misionero de Pablo. El apóstol Pablo hasta este momento, aunque ha pasado por varias ciudades, como ahorita mi hija Abigail viene de viaje, ¿verdad? Y fue a la Ciudad de México para tomar el avión, pero no, su viaje no era México, ¿verdad? De la misma manera, el apóstol Pablo llegaba a diferentes ciudades, pero era para subir el barco, etcétera, etcétera. Ahorita hasta este momento, el apóstol Pablo lleva 3 ciudades donde ha predicado la palabra de Dios. La primera de ellas es Salamina. Y por cierto, todas las ciudades ya no son del territorio de Israel. Él sale de Antioquía, de Siria.
donde está la primera iglesia de gentiles. Había judíos, por supuesto, pero ya es una iglesia gentil, fuera del territorio de Israel. Ya fuera del territorio de Israel, lo que hoy es Siria, donde están tirando ahorita proyectiles y están tirando bombazos entre judíos o israelitas y sirios. Pero bueno, él ahí en Antioquía, Dios lo llama, como vimos ahorita en el capítulo 13, versículo 2, y la obra es que de ahí empiecen a predicar a gentiles. Lleva 3 ciudades, la primera de ellas es Salamina, Hechos capítulo 13, versículo 5. No lo vamos a ver, nada más le estoy dando la referencia. Pero algo que me llama la atención, y creo que tiene mucho que ver con el estudio y el mensaje de esta mañana, es que el apóstol Pablo, desde que se convierte en Hechos capítulo 9, se le explicó que él iba a ser luz a los gentiles, que Dios había escogido este instrumento para hacer testimonio a los gentiles, a reyes y sí, a algunas personas de Israel. Sin embargo, a mí me llamó poderosamente la atención la estrategia del apóstol Pablo de siempre ir a los judíos. Y yo decía, ¿qué el apóstol Pablo habrá desobedecido a Dios? ¿Por qué cuando él tenía un llamado a los gentiles, por qué él siempre iba a las sinagogas? Pues que no, porque no era obediente. Vamos a ver ahí algunos pasajes. Dice, por ejemplo, Romanos capítulo 11, versículo 13. Deja ahí una marquita en Hechos 13, que es lo que vamos a estudiar hoy. Pero Romanos capítulo 11, versículo 13. Miren palabras del apóstol Pablo. En Romanos 11:13 dice así: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Así que queda claro que el apóstol Pablo conocía que su ministerio era entre gente no judía, ¿verdad? Otro pasaje que tenemos ahí está en Gálatas, más adelante. Si les cuesta trabajo encontrar las citas, bueno, pues ahí tenemos en la pantalla las citas. Gálatas, pero no abuses mucho de la pantalla porque si no, no vas a saber buscar, ¿verdad? Gálatas capítulo 1, versículo 13 en adelante. Narra un poco cómo era Pablo. Pablo era un judío conocedor de la Escritura y un muy buen judío en cuanto a llevar la doctrina judía. Y dice, ahí él escribe a las iglesias de Galacia, y dice el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Te acuerdas cuando Pablo pensaba que agradar a Dios era perseguir a todos los gentiles porque ya eran cristianos? Él los perseguía. Y no fue hasta el capítulo 9 donde él ve al Señor Jesús y se convierte a Cristo. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hay gente que es celosa de las tradiciones religiosas que ha recibido en su vida. Yo he escuchado inclusive, ¿verdad?, gente que se convierte a Cristo y le dicen, me has defraudado, has traicionado las tradiciones de nuestros padres. ¿Han oído algo así? Sí, ¿verdad? Bueno, el mejor ejemplo es Pablo, porque había entendido el evangelio de Jesús, un evangelio donde no hay religión, sino es la relación que uno tiene con Dios a través de su Hijo Jesucristo.
Pero a veces te dicen así, bueno, el apóstol Pablo dice que él aventajaba, o sea, era más celoso, guardaba más las tradiciones de los judíos, de su religión, los aventajaba, pero dice versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Todos nosotros, Dios apartó un momento para convertirnos. Los que hemos recibido a Jesucristo, ¿verdad? Ya estaba escrito en el libro de Dios que iba a haber un momento, a lo mejor el año 2001, o a lo mejor el año 96, o el año 70, no sé. Pero cada uno Dios nos apartó para revelar a su Hijo en nosotros. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Dice el 16, revelar a su Hijo en mí, y aquí está otra vez, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, etcétera, etcétera. O sea, el apóstol Pablo entendía su ministerio, entendía perfectamente para dónde Dios lo había llamado. Entonces la pregunta, vamos a regresar a Hechos, ¿por qué la estrategia del apóstol Pablo era siempre ir con los judíos? Y fue la primera duda que cuando estaba preparando este mensaje me surgió. A ver, ¿por qué tenía que ir a la sinagoga si Dios ya le había dicho, eres apóstol de los gentiles? Es más, su base local ya no estaba en Jerusalén, en esa primera iglesia, estaba en la segunda iglesia, que era Antioquía, que ya estaba fuera del territorio de Israel, como enseñamos la semana pasada. Así que, ¿por qué? Si tú ves la primera ciudad que va el apóstol Pablo a predicar, Hechos capítulo 13, versículo 5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. Las sinagogas no eran de los gentiles, era el lugar donde se reunían los judíos y leían las escrituras. Versículo 6, versículo 6, la segunda ciudad. Llevamos 3 ciudades ahorita donde ha predicado Pablo. Salamina, Pafos, dice el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, y empieza todo del 7 hasta el 12, la predicación al procónsul de la isla, al procónsul Sergio Paulo. Y en el versículo 14, llegan a la tercera iglesia, a la tercera ciudad donde Pablo llega, que es la ciudad de Antioquía de Pisidia. No la Antioquía de Siria, sino la Antioquía de Pisidia. Hay varias Antioquías. La semana pasada decíamos que era una costumbre muy natural ponerle nombre a las ciudades en honor a ciertos personajes. Antioquía, los romanos, o los griegos, mejor dicho, los griegos, le daban honor a Antíoco, o a la familia de Antíoco, por eso se llaman Antioquías. Existían varias Alejandrías, por ejemplo, en honor a Alejandro el Magno. Entonces, siempre ponen algunas ciudades, pero a veces nos confundimos cuando estudiamos la Biblia, ¿verdad? Pero por eso el Espíritu Santo en el versículo 14 se toma la molestia de ser detallista y nos dice, llegaron a Antioquía de Pisidia. No es la Antioquía de la iglesia, sino es otra Antioquía que estaba todavía más al norte. Ya esto es lo que hoy es Turquía. Lo que hoy es Turquía. Imagínate hasta dónde estaba la palabra y con qué fuerza, ¿verdad? Yo siempre he pensado, hago un paréntesis, yo siempre he pensado que Dios le ha dado tiempo a las diferentes naciones para recibir el Evangelio. Y en el primer siglo, todo lo que hoy son naciones que predominan la religión musulmana, eran cristianos. Y de México o de este lado ni se acordaban. Por eso a mí me llena de emoción cuando yo veo un mapa de Israel
y veo un mapa de México. Estamos al otro lado del mundo. Tú agarras un mapamundi, o no sé cómo se llaman ahora. Bueno, ya no vas a la papelería, ¿verdad? Ahora lo buscas en Google. Planisferios, así se llaman, planisferios, gracias. Pero bueno, pues así hacíamos las tareas en la escuela. Pero ahora tú puedes ver ahí el Google Map o lo que quieras y te vas a dar cuenta que Israel está del otro lado de nosotros. Y entonces, ligeramente abajo, ¿verdad? Pero dices, de verdad que se cumplió la palabra de Dios y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí estábamos nosotros. Qué precioso. Y ahora me lleno de gozo de que nuestro Dios en esta época nos escogió para este siglo, para que conozcamos su palabra. Qué afortunados somos, ¿verdad? Qué bendecidos somos. Y pues nosotros gentiles hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y vino gracias a Dios. Pero bueno, así que ahí llega la tercera ciudad y también dice el versículo 14, ellos pasando a Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron ¿a dónde? En la sinagoga de un día de reposo. Entonces, a ver, Dios, ¿por qué Pablo pareciera que no te hace caso? ¿Pues qué no le dijiste que iba a ser apóstol de los gentiles? Y además lo trataban re mal. Lo trataban re mal los judíos. Lo querían matar. ¿Qué hubieras hecho tú? Ya, que se vayan allá. Que los aguante Pedro y Andrés. Yo ya me voy. Ahí los aguantan los apóstoles. Pues sí, ¿verdad? Que los aguante Pedro. Yo no tengo por qué. Era lógico pensarlo. Sobre todo que él tenía un mandato de Dios. Entonces a mí me hizo, como decíamos, cortocircuito. A ver, Señor, ¿por qué Pablo seguía yendo a las sinagogas? ¿Qué afán de ir a las sinagogas de Pablo? Vamos a ver entonces que ahora en el versículo 51, ya la semana pasada, desde el 14 hasta el 50, predica Pablo, se convierte en judíos, también se convierte en gentiles. Y vamos a leer, esto lo vimos la semana pasada, versículo 42 del capítulo 13. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ahí seguía. Los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo, o sea, los 8 días, les hablase de estas cosas. ¿Quiénes? Ay, Pablo, pues cómo eres necio, pues ya déjalos aquellos. Mira, los que están interesados son los gentiles, los que no son judíos. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos, ya dijimos la semana pasada que eran prosélitos, gentiles que se convertían al judaísmo, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Y ya fue el estudio la semana pasada. Ahora, vayamos al versículo 44. Y aquí ya vamos a empezar el estudio de este... Sí, del 13. Entonces vamos a ver el 13, termina el 13 y los primeros versículos del 14, porque todo sucede en el mismo lugar, o más o menos. El 44 dice, el siguiente día de reposo, o sea, a los 8 días, ¿verdad? El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad, imagínate. La ciudad de Antioquía de Pisidia, pues no nada más se corrió la voz en una semana. Oye, mira qué cosas tan interesantes está diciendo Pablo, de que ese Jesús es el Mesías. Y ahí fueron los gentiles. Y los judíos también. Al grado que casi toda la ciudad se reunió. Qué precioso. Dice ahí, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Versículo 45. Siempre hay oposición. Si tú en tu casa eres el creyente que estás compartiéndole a tus familiares, no habrá algún familiar, algún primo, algún tío que se va a oponer. Y dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad por oír la palabra de Dios. Versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre,
se llenaron de celos y rebatían, o lo que significa la palabra volver a debatir. O sea, no nada más le contestaban, sino lo volvían a hacer. Eso es lo que significa rebatir lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Cuando una persona empieza a escuchar la palabra de Dios y no quiere oírla y quiere rebatir, llega un momento en la necedad que cae en blasfemias. Es decir, empieza a hablar cosas que ofenden a Dios. Ejemplo rápido, tú estás con tus familiares o amigos y le dices, es que el único camino es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No, pero esto y que aquello y que la iglesia y que estás malinterpretando y bla, bla, bla. Empiezan a, no nada más a debatir, a rebatir, ¿verdad? Y caen en tal necedad que entonces empiezan a blasfemar. No, bueno, pues allá tú, pero yo tengo a mis santos para que intercedan por mí. Y esas son blasfemias. Porque la palabra de Dios, no nada más en Juan, sino también en Timoteo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces ya se convierte esa necedad en blasfemia a veces, porque ya empiezan a decir cosas fuera de la Escritura y fuera de la voluntad de Dios por ignorancia o por necedad. Así que esto pues le pasó a Pablo. Y no quiero, bueno, si me da tiempo lo platico, porque como que traigo en esta mañana dos vertientes de estudio. El primero, tratar de dar respuesta a por qué Pablo era tan necio y iba a los judíos. Y el segundo, cómo se intensificó la oposición y cuál es la actitud del creyente ante la oposición. Así que en el capítulo 13... versículo 45, ellos empiezan teniendo celos y rebaten. Dice el versículo 45, viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos. Pues seguramente los judíos de aquella sinagoga y se empezaron a indignar. Pues ¿cómo estos judíos ya lo están empezando a seguir? Mira toda la gente que se está llevando. Y se llenaban de celos, ¿verdad? Dice el versículo 46, entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Es una palabra a judíos. La verdad era importante que primero les habláramos a ustedes. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y yo dije, esa es la respuesta. Ya les habló y ya se volvió. Pero vuelvo a encontrar en el versículo 14:1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga. Dije, Pablo no entiende. ¿Cómo es posible? Pues que no le está yendo a gentiles. Ya les habló y él les dice, como ustedes desecháis y no nos juzgan dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Y inclusive utiliza un pasaje del Antiguo Testamento que profetiza la negación de los judíos al Mesías. Así que si hoy hay judíos que se resisten a creer en Jesucristo como el Mesías, estaba profetizado que se iban a endurecer. Dice el 47, un texto de Isaías 42, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y esta es una profecía, no nos vamos a meter en profecía, pero hasta, y lo dijo Jesús, hasta que este evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces después Dios tratará con Israel. Esa es la razón por la cual los judíos, sin saberlo, han rechazado voluntariamente al Mesías. No todos, pero gran parte, ¿verdad?
Así que ahí él lo predica. Obviamente, ¿cuál fue la reacción de los gentiles? Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Me gusta ese término, ordenados, ¿verdad? Cuando tú vas a ordenar, o cuando éramos niños, a lo mejor que ordenabas las canicas, por poner un ejemplo, ¿no? Ponías las chiquitas, y luego las grandes, y luego las bombochas, ¿te acuerdas? Así se llamaban, tenían nombres todas, ¿no? Y la bombocha y toda la grandota, la ágata, la ponche, muy bien. ¿Qué estás haciendo? Ordenándolas. Ahora, con ese concepto de orden, dice la Escritura, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y ahí estaba Pablo y Bernabé y los acá estos gentiles y los de esta casa y esta familia, todos ordenados. Dios ya tenía su plan. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La oposición continúa. De hecho, en el capítulo 13, que es donde sale el primer viaje misionero, estamos pues en el capítulo 13, desde el versículo 8 hay resistencia de un falso profeta, ¿te acuerdas? Ya en este versículo 45 están los celos de los judíos y blasfeman la palabra del Señor sin saber. Y en el versículo 50, esto es increíble, para todas mis hermanas. Aquí hay una gran cantidad de damas. Versículo 50. Pero los judíos instigaron. ¿Qué significa la palabra instigar? La Real Academia Española dice inducir a algunas personas a una acción negativa. En otras palabras, manipularlas. Inducirlas a que hagan algo mal. Pero ya te fijaste a quiénes inducieron los judíos. Pero los judíos instigaron a mujeres. ¡Qué interesante! Hermanas, cuídense. Porque es la naturaleza caída. A mujeres piadosas y distinguidas. En otras palabras, a las empoderadas, como está hoy de moda esa palabrita. A mujeres empoderadas. Bueno, así lo manejan ahora, ¿verdad? Pero interesante que la mujer es engañada con mucha facilidad. De hecho, y no es que sea machista ni mucho menos, hermanas, pero por eso la Escritura dice que la mujer cayó primero y después el hombre. Si tú ves, y no me vayan a linchar porque aquí hay más mujeres, pero si tú ves ahí algunos pasajes como Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. ¿Cómo la palabra de Dios es tan ordenada, verdad? Tan perfecta. Miren, la fe no es entender para creer, sino la fe tiene que tener un objeto de creencia. Y yo creo la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Ya después lo voy a entender. Es más, cuando tengo fe, se me da la facultad de entenderlo. Pero el mundo primero quiere entender, razonar, y cuando Dios me convenció, entonces sí creo. Si no me convence, no le creo. ¿Verdad? Así piensa el mundo. Pero dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11. La mujer aprende en silencio en toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre.
sino estar en silencio. Uy, a ver si no vienen aquí a rayar las paredes todas las mujeres vestidas de morado, ¿verdad? Las empoderadas. Y el apóstol Pablo explica la razón. Versículo 13. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Es cuestión de orden. Y esto no significa jamás que sean inferiores al hombre. Jamás significa eso. Simplemente es cuestión de orden. Número 1, número 2, número 3. No es cuestión de quién es más y quién es menos. Porque Adán fue formado primero y después Eva. 2, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esa es la razón. Y la Biblia lo explica. Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos. Por supuesto no está hablando de la salvación eterna. Está hablando de la salvación a la rebeldía. Está hablando de la salvación al empoderamiento. Engendrando hijos. Atender hijos, mira, te consume el tiempo. Ya no te dio tiempo para nada más. ¿O no? Bueno, por eso el apóstol Pablo dice, la forma de salvarse de la rebeldía es engendrando hijos y permanecer en fe, amor, santificación, pero con modestia, porque ya las conocemos. Porque luego yo soy espiritual y luego las pastoras. Porque está en los genes. Entonces no es raro que el enemigo, a través de los judíos, Hechos capítulo 13, versículo 50, instigaron a mujeres piadosas. Interesante, la primera persecución para Pablo, el enemigo utilizó a las mujeres. Instigaron piadosas indistinguidas, a mujeres piadosas indistinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Cómo pueden los judíos manipular? Al final fue lo que hicieron. Las inducieron a que expulsaran a Pablo. ¿Y sabes por qué? Ya no vamos a entrar en el caso de las mujeres, porque si no ya no me van a dar ahí refrigerio. Pero, ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice también que la mujer ociosa se vuelve metiche y se entremete en lo ajeno. Hermanas, bastante chamba es criar hijos. No te debe dar tiempo para más, porque bastante chamba es criar hijos. La mujer sabia edifica su casa, no dice el varón sabio, porque la mujer tiene un peso en el hogar. Puede haber varones muy rebeldes y a lo mejor metidos en adicciones y lo que tú me digas, pero el hogar sale por la mujer. Así que sí son importantes, ¿verdad? Yo conozco, también hay varones muy temerosos de Dios, ¿verdad? Pero creo que son contados los casos que conozco, pero normalmente conoces más mujeres que se esfuerzan y cuando es un hogar que falta el varón, sale adelante el hogar por la mujer, porque la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. También hay hogares destruidos por la mujer, porque tiene un rol muy importante, como decía un hermano en la fe. Bueno, Dios puso a los varones, puso a la mujer en el hogar y al varón ir a cazar búfalo, ¿no? Así decía él. No sé quién se sentía, sino, no sé, pero bueno, pues sí, nosotros proveemos, dirigimos, Dios nos dice, pero la que está en el hogar, la que está en la casa, la que está con los hijos, pues es la mujer. Entonces la mujer ociosa
Dice también por ahí Tito y otros pasajes de la Escritura, se vuelve metiche, chismosa y se mete en lo ajeno. Así que cuida tú también, si no tienes, a lo mejor porque eso también pasa, ¿verdad? Si ya tus hijos ya están grandes, ¿qué estás haciendo? Ay, pues voy a ir a darle un consejito a la vecina que tiene problemas matrimoniales. No, no hagas eso. Compárteles de Jesús. Porque dice la Biblia, también lo dice la Escritura. Las mujeres maduras o ancianas enseñen a las jóvenes a amar y cuidar a sus hijos, amar y sujetarse a sus esposos. Ese es el mensaje de una mujer madura a las mujeres más jóvenes. Y no, ay mamita, pues si te hace eso, déjalo. Yo que tú lo dejaba. ¿Sí me explico? Pero bueno, ya me estoy desviando del tema. Nuevamente Pablo. Ellos entonces, versículo 51, ¿qué hace Pablo? Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a la cuarta ciudad, llegaron a Iconio. Exactamente. Pero esta expresión, sacudir los pies, se los dijo Jesús. Ahí tú puedes buscar después Marcos capítulo 6, versículo 11, donde Jesús le dice, si no eres bien recibido con la palabra de Dios, sacúdete el polvo de tus pies y vete a otro lado, y el juicio sobre esa gente va a ser peor que el juicio de Sodoma y Gomorra, por no haber querido oír la palabra de Dios. Eso es lo que dice Marcos 6, 11 y también en otros evangelios, por supuesto. Así que ellos sacuden el polvo de sus pies, se van de Antioquía de Pisidia y de toda esa región, el área ahí rurales y todo lo que estaba sobre Antioquía de Pisidia, y llegan a la cuarta ciudad, Iconio. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos a Pablo, qué necedad, en la sinagoga de los judíos. Y hasta este momento yo no había entendido por qué Pablo era tan necio de ir a las sinagogas. Y esto quebrantó mi corazón, porque dice, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Dios ya le había mandado a Pablo, vete para los gentiles. ¿Por qué Pablo hacía esto? Yo no entendía este texto. ¿Por qué Pablo sigue yendo a los judíos cuando ya les dijo, ya se sacudió el polvo de ellos, ya les dijo la profecía? ¿Por qué Pablo sigue ahí? Y gracias a Dios me iluminó para entender la palabra de tal manera. De tal manera quiere que Dios nos comportemos que entonces las cosas traen fruto. De tal manera Dios quiere que seas en el trabajo. De tal manera Dios quiere que seas el esposo. De tal manera Dios quiere que seas una mujer virtuosa. ¿Qué es ese tal manera? Hubo una forma diferente en que Pablo se comportó de una manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. ¿Cuál es esa tal manera? Esa palabra tal manera nos habla de pasión por las cosas. Nos habla de convicción. Y yo le estaba dando vueltas ahí en mi cabeza, ¿verdad? De convicción. Dios quiere que en tu negocio lo hagas de tal manera para que prosperes. Dios quiere que en tus proyectos, en tus sueños, los hagas de tal manera. ¿Y cuál es esa tal manera? Y estaba tan cerquita de mí la respuesta. Y entonces empecé a pensar,
el versículo más fácil de toda la Biblia, el que nos enseñan desde que llegamos a Cristo. ¿Cuál es? Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. La base de la vida de Pablo era el amor de Dios. De tal manera, es como Juan 3:16, el versículo más conocido por todos es: porque de tal manera había que predicar. Porque de tal manera había que ser padre de familia. Porque de tal manera había que ser empresario. Porque de tal manera había que ser pastor. Amoroso. El amor. Y no tienes idea cómo, cuando comprendí eso y le pedí perdón a Dios porque no he sido el hombre de amor que Dios demanda, empecé como a caerse todas las piezas de rompecabezas para entender más la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque amaba a su nación. Dios le había dicho: tú vas a ser el apóstol de los gentiles. Pero él no podía dejar de amar a sus parientes. Y cuando amaba a sus parientes, pues ahora sí que, Dios es soberano, por supuesto, es una forma humana de decirlo, pues Dios no le podía decir nada. ¿Cómo iba a ir Dios en contra del amor cuando él, porque de tal manera amó Dios al mundo? Y el secreto de Pablo, y ahí fue donde me cayó el 20, sí, Pablo sabía, pero ¿por qué iba siempre a las sinagogas? Más adelante después se lo explicó: para ver si puedo hacer salvo a algunos de los míos. Y así que pienso yo que este versículo 1 de Hechos 14 fue un regalo tan precioso que Dios le permitió ver a Pablo. Mira, Pablo, como los has amado de tal manera, hoy se convierten muchos judíos. Así que fue un gozo para Pablo impresionante. El amor que tenía el apóstol Pablo era tal que te hace meditar. Muchos de nosotros cometemos el error cuando venimos a Cristo de separarnos de los parientes. No, ¿para qué voy? ¿Para que me estén criticando? No les amamos lo suficiente. No, ¿para qué? ¿Para qué tratar con? No, mejor no. Y entonces, lo que siempre he dicho, tu cristianismo se vuelve en Cristolandia. Así que no olvides a tus parientes para traerlos a Jesús. Dice Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Ve al apóstol Pablo. Esa es la razón por la cual él iba a ir a muchas ciudades, pero siempre pasaba por una sinagoga. Romanos 9 en adelante. Observa lo que dice la Escritura. Verdad digo en Cristo y no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Amar a los parientes es obra del Espíritu Santo, porque solo Dios, que es amor, puede poner eso en nuestro corazón. Eso no provenía de Pablo, sino el Espíritu de Dios obrando en el corazón de un hombre que era dócil a la palabra de Dios. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito o anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes
según la carne. ¿Puedes dimensionar el grado de amor? ¿Qué pasa normalmente cuando venimos a Cristo? Cuando venimos a Cristo, pues es un gran gozo el que recibimos, somos perdonados por gracia de Dios, hemos depositado nuestra fe en el sacrificio de Jesús y somos salvos. Y Dios nos da de su Espíritu y es un gozo que quieres contarlo por todos lados. ¡Ay, está bien padre los estudios! ¡Ay, está bien padre la congregación! ¡Ay, estoy aprendiendo mucho! Y ya nada más tus parientes que no son creyentes empiezan a verte raro, levantan una ceja y empiezan así como, ¿qué les pasa? Y al principio sí te dicen, ¡ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pero llega un momento en que te dicen, ¡ah, ya traicionaste la religión de tus padres! Ya, mira, a mí ni me hables. Y entonces eres un niño en la fe que te ponen una paliza. Y entonces ya te da miedo hablar. Ya mejor no dices nada. Ya mejor te quedas callado. Y todavía le llamas prudencia. Y ya no dices nada. Y más tardas en darte cuenta que entonces te refugias en la iglesia y abandonas a tus parientes. Más tardaste en darte cuenta que abandonaste a tus parientes. Y el apóstol, y es cierto, pues es muy cómodo estar en un grupo donde todos piensan y tenemos la misma esperanza, la misma fe, del mismo espíritu, como dice la Escritura. Es la coinonía, el amor entre hermanos. Pero el amor del apóstol Pablo no se quedaba nada más entre los hermanos, sino empezaba a sentir una gran necesidad por la gente que no había escuchado la palabra de Dios. Tanto que él dice, preferiría no haber conocido a Cristo, total que se salvaran todos estos. Yo no, Pero era el amor de Pablo. Así que después comprendí cuál era la situación. Ya se nos fue el tiempo, hermanos, pero vamos a terminar. Dice, versículo 2, Hechos 14:2, mas los judíos no creían y excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Seguían los judíos ahí hablando, no, el Pablo se retranza. Y como hoy lo oyes, ¿verdad? No, yo no voy a esas iglesias cristianas porque nada más roban dinero, corrompiéndolos. No, yo no voy a esas iglesias cristianas porque yo veo que el pastor es así, yo veo que todos son una bola de hipócritas y corrompiéndolos, no dejando que llegue la palabra de Dios. La vida cristiana es personal con Dios. Y no digo que no pasen desgracias, tristezas, caídas de los cristianos. Pero si tú por ellos te vas a ir al infierno, pues allá tú. Acuérdense que yo siempre en la iglesia la he comparada como el arca de Noé. Que Dios trajo salvación a 8 personas en el arca, pero estaba llena de animales y olía bien feo y era un ruidero. Es preferible estar dentro del arca con todas esas incomodidades que fuera. Bien, vamos a terminar. Así que el versículo 4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Ve cómo va subiendo la intensidad, ¿verdad? Cómo va subiendo todo eso. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Licaonia y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. Hermanos en Jesús, la salvación es por amor. Nosotros ahora, por amor a la gente, estamos con ellos. El amor de Pablo era increíble. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por lo que nos has compartido, lo que nos has enseñado. Señor, pedimos de corazón que podamos ser más amorosos,
como dice tu palabra ahí en 1 Corintios, todas vuestras cosas sean hechas por amor. Sin amor nada soy. Así que Padre, ayúdanos a ser de tal manera que podamos impactar y llevarte gloria con la gente alrededor que está con nosotros. Ayúdanos a ser más amorosos en donde estemos. Gracias por la vida y el ejemplo del apóstol Pablo, y todo esto oramos en nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, hermanos. Vamos a terminar.